Bueno, para hacer una acumetría tenemos una de las pruebas es el RINE y teníamos RINE positivo, RINE igual, RINE negativo o falso RINE negativo, que a su vez pueden tener en el RINE positivo el acortado o el absoluto acortado. En el RINE igual tenemos solamente el RINE igual o el RINE acortado, que no lo anoté acá. En el RINE negativo tenemos RINE negativo absoluto o RINE negativo absoluto acortado o RINE negativo alargado. La palabra alargado no lo vamos a poner en la columna de RINE, sino en el Swabache. Después eso vamos a ir viendo. Y bueno, y después el falso RINE, que puede ser falso RINE negativo o falso RINE negativo absoluto acortado. Son dos nada más. Igual que RINE, RINE solamente es RINE negativo. O sea, en este es RINE negativo o RINE negativo acortado, y falso RINE negativo es falso RINE negativo o falso RINE absoluto acortado. Que bueno, tendría que anotarlo acá, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo acá para ver RINE negativo y falso RINE negativo. La condición para que sea RINE negativo es que tiene que tener 30 o más de gap, es decir, entre la vía ósea y la vía aérea vamos a tener una diferencia de a partir de 30 en adelante. Y otra condición es que la vía ósea tiene que ser buena, tiene que escuchar bien, es decir, va a estar acá o hasta acá, hasta 10 decibeles. No puede superar eso para que sea un RINE negativo, ¿sí? Si no, va a ser otra cosa que vamos a ir viendo cuál. Entonces, vamos a decir que acá tengo, directamente cuento, miro que es una hipoacusia conductiva, leve, moderada, es una hipoacusia conductiva moderada, y digo que tengo 10, 20, 30, 35, así que es RINE negativo, acá yo ya lo había puesto. Y, a ver, no sé si te expliqué, bueno, no importa eso, después te explico. Entonces, digo, ¿cuánto tengo acá de RINE en la vía aérea? Voy a contar. La vía aérea se cuenta así. Acordate que en la frecuencia 250 tiene que estar hasta 50 segundos, era lo que escuchaba cuando la audición era muy buena. Y en la frecuencia 500, hasta 40 segundos es lo que escucha para que la audición sea muy buena. Es decir, acá y acá tiene audición muy buena. Si que es la vía aérea, estaría acá arriba, yo estaría escuchando 50 segundos con el diapasón y 40 segundos con el diapasón por vía aérea, y estaría escuchando la mitad, es decir, 25 por vía ósea y 20 por vía ósea en la frecuencia 500. Ahora, como tengo descendida la vía aérea, lo que voy a ver es si hasta acá son 50 segundos, porque es equivalente, ya sean 50 Hz o ciclos por segundo. Como son ciclos por segundo, a su vez son 50 segundos. Si yo tuviese acá descendida en la vía aérea del oído derecho, estaríamos diciendo que o bien no percibe nada por vía aérea o apenas percibe 1 o 2 minutos, 2 segundos, ¿sí? Como lo tengo acá más arriba, lo que me voy a fijar primero es la vía ósea. La vía ósea está perfecta, o sea que escucha por vía ósea cuánto tenía que escuchar. Eran 50 en la frecuencia 250, por vía ósea eran 25 segundos. Entonces, acá escucha muy bien. Y acá tengo que contar 10, 15, ¿sí? Quiere decir, porque mientras más voy descendiendo, más va perdiendo audición. Y si yo me paro acá es que está escuchando 0 o 1 o 2 segundos por vía aérea. Si me paro acá es que está escuchando 10 segundos por vía aérea. Si me paro acá es que está escuchando 20 segundos por vía aérea, y así a medida que voy subiendo hasta que llegaría a la frecuencia completa. Entonces, de acá hasta acá tengo 15 segundos por vía aérea.
¿sí? 0, 10, 15. Y le pongo acá 15 segundos por vía aérea. Y voy a escuchar el doble por vía ósea. Siempre voy a escuchar el doble de eso por vía ósea. El doble en este caso se me va a alargar y en lugar de escuchar, como habíamos dicho, vía ósea, lo pongo acá, vía aérea en la frecuencia 250, vía aérea voy a tener que el máximo que podíamos escuchar era 50 segundos y por vía ósea el máximo que podíamos escuchar era 25, la mitad. Y en la frecuencia 500 es menos. A medida que voy descendiendo las frecuencias es menos. Por vía aérea voy a escuchar 40 segundos y por vía ósea voy a escuchar 20 segundos. Eso sí, tengo una normoacusia. Entonces, acá en vía ósea, lo que me va a pasar es que estoy escuchando 30 segundos. ¿Por qué? Porque estoy escuchando 25 en realidad. Estoy escuchando los 25 segundos buenos que tenía, porque tengo acá la vía ósea la tengo muy buena, entonces estoy escuchando 25, pero escucho un poquito más todavía porque se me agrega mejor audición porque tengo el oído tapado. Entonces por vía ósea voy a sentir que escucho mejor. Por ende, en lugar de escuchar 25, que era lo máximo que podía escuchar, voy a escuchar un poquito más. Voy a escuchar 30 segundos. Porque se me va a alargar, se dice alargado, porque está alargada, tengo mucho gap, está alargada la vía. Y no voy a poner rine negativo alargado acá, lo voy a poner en el suavage al alargado, ¿sí? Porque Rine, este hombre que hizo esta historia, no lo puso nunca en la parte de rine a la prueba, sino en suavage, ahí va el alargado. Porque alargado, el suavage era el tiempo de percepción solo por vía ósea, ¿sí? Entonces el tiempo de percepción por vía ósea, vamos a decir que está alargado. Ahora seguimos por la misma, por la frecuencia 250. Vamos a seguir por la frecuencia 500 del oído derecho. Así seguimos todo prolijo con el mismo oído. Porque vamos a ver que sigue obviamente teniendo el mismo problema, porque apenas cambian las frecuencias, por lo general no puede cambiar mucho, no me va a poder tocar un rine positivo en la frecuencia que le sigue al mismo oído. Acá, ¿qué pasó? Sigo teniendo posiblemente un rine negativo. Lo que hay que ver es si es alargado, si es acortado o si es un rine negativo solamente. Entonces, bueno, estoy en la misma postura que antes. Estoy acá, pero ¿qué pasa? En la frecuencia 500 la vía aérea va a ser normal, va a escuchar bien con 40 segundos, o sea, cuando lo ponga el diapasón, va a escuchar por vía aérea 40 segundos y por vía ósea va a escuchar 20 segundos. Entonces acá sí, está escuchando 20 segundos por vía ósea porque estoy en la frecuencia 500, pero acá otra vez tengo muy descendida la vía aérea. ¿Por qué? Porque tengo un tapón. Entonces yo me imagino, a ver si lo voy a hacer con un lápiz. Siempre cuando pienso en el oído, no sé dónde tengo la lapicera. Siempre cuando pienso en el oído, tengo que pensar en realidad que hay un oído que tiene un problema de audición. Y bueno, acá cualquiera lo que dice, pero bueno, ponerle que acá sería la cóclea y acá serían todos los chirimbolitos estos. Entonces el problema de acá, cualquiera lo diga, el problema de acá lo voy a tener acá, en la conducción, ¿sí? No lo voy a tener en lo que es la cóclea, esta parte va a estar buena. Entonces, esto es lo que está pasando acá, tengo un problema en la conducción. Y pensando en eso, voy a decir, está alargado, tengo un rine de nuevo negativo, porque tengo 10, 20, 30, 35 otra vez de gap, y teníamos que tener de gap 30 en adelante y
una ósea muy buena, digamos. Entonces voy a contar. Me voy a posicionar en 40, porque son hertz, que es lo mismo que decir ciclos por segundo, y los segundos que va a escuchar mi vía, acá en 35, a partir de acá ya no va a escuchar nada con el diapasón en la frecuencia 500, o va a escuchar 1 o 2 segundos. Entonces, por vía aérea va a escuchar, si me paro acá, subo, ¿y cuánto tengo? 5 segundos. Entonces, por vía aérea, solamente va a tener 5 segundos. Y por vía ósea, ¿cuánto voy a tener? Va a estar perfecta la vía ósea. Entonces, la vía ósea, en la frecuencia 500, va a tener 20 segundos. Pero, vamos de nuevo, se me va a alargar la vía porque yo tengo tapado el conducto, pero tengo muy buena percepción por vía ósea, en la cóclea. Entonces, la cóclea va a escuchar mucho más que el conducto auditivo externo o sea, que por fuera. Entonces le va a dar 5 segundos más de percepción. Entonces voy a decir que en lugar de tener vía ósea 20 segundos, mi vía ósea de acá va a tener 25 segundos. Esos 5 que tiene la vía aérea es como que se los va a prestar a los 20 de vía ósea y va a escuchar mucho mejor. Y otra vez va a ser un Sauvage alargado, porque no se puede poner acá el alargado, se tiene que poner aquí. Sí se puede poner acá el acortado, que ese es otro que también vamos a ver. Después, para decir si es Levin-Ubin and Frederice, que es comparar el COA y el COR, conducto óseo relativo con conducto óseo absoluto, que es buscar si hay rigidez en el oído medio, y sí, hay rigidez en el oído medio, claramente, porque tengo una conductiva. Entonces Bing lo que va a hacer es comparar el tiempo de percepción relativo y absoluto, y voy a tapar, otra vez como te decía, tapo el conducto auditivo externo, el cartílago, el trago en realidad, se cierra así, le digo al paciente que lo cierre y que me diga si escucha mejor o peor. Si escucha igual es porque la conducción ósea absoluta es igual a la conducción ósea relativa, o sea, no modifican nada. Si no modificas nada es porque tengo una conductiva. Si yo tapo y escucho diferente es porque o tengo una normoacusia o porque tengo una perceptiva. Entonces con el Levin-Ubin and Frederice lo que voy a hacer es decir que tengo trago mayor, ósea mayor que trago. ¿Te acordás que en el otro que habíamos hecho era trago mayor que ósea? Porque tenías mejor el trago, escuchaba mejor por acá que por lo que es el conducto, por la vía ósea, por adentro. Entonces, en este caso voy a tener que ósea es mayor que trago, ¿sí? Y en este me va a pasar lo mismo. Voy a tener que ósea, ¿por qué? Porque tengo un RINE negativo. Y siempre que tengo un RINE negativo es porque tengo un gap de 30 o más. Y entonces la ósea va a escuchar mejor que el trago. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque los numeritos de arriba van a ser siempre inferiores a los numeritos de abajo. Por ende, voy a tener una ósea mayor que un trago. Si era igual, si era un RINE igual, iba a tener trago igual a ósea. Para el Levin-Ubin and Frederice, las únicas que tenemos son trago igual, trago mayor que ósea mayor que trago, o trago igual a ósea. Eso es todo lo que podemos anotar y de esta manera, ¿sí? No se puede anotar de otra manera. Trago mayor que ósea mayor que trago, o trago igual a ósea. Esas son las opciones. Y en este caso entonces estamos diciendo que tengo una ósea mayor que el trago.
en las dos, porque tengo más grande me escucho mejor por ósea que por vía aérea. Y por último en el Bing, perdón, dije mal. Te estaba diciendo Bing y esto era Levin Friedrich. Porque el Bing tiene la misma situación, compara el tiempo de percepción por vía aérea que por vía ósea. Es lo mismo, pero se le pone en este, se le pone, me parece, agua. No, en este se le pone agua en el Bing. Le meten agua en el oído al pobre hombre y se fijan también si escucha o no, comparando el tiempo relativo y absoluto, los tiempos de percepción. Creo que en ese se le metía agua, o en el Rouge. Bueno, no me acuerdo cuál era la técnica que se le metía agua, pero básicamente acá lo que voy a decir es, directamente voy a escribir conducción ósea absoluta va a ser mayor que la conducción ósea relativa. Y en este lo mismo, que la conducción ósea absoluta va a ser mayor que la conducción ósea relativa. Por lo mismo que en este, porque el conducto óseo, en este caso tomaba el trago, y en este otro toma la vía aérea, todo el conducto auditivo aéreo. Y decimos lo mismo, es mayor que, o sea, la conducción ósea absoluta, que sería con el oído tapado, va a ser mayor, va a escuchar más que con el oído destapado. Mayor o igual. Bueno, esa es la parte, la vía derecha. Y ahora con la izquierda nos encontramos con que está muy descendida y si tengo que ponerle, tengo que decir que esa acá sería una perceptiva moderada, ¿sí? Leve, moderada, severa, profunda. Entonces acá tengo una perceptiva moderada, porque llega justo hasta ahí, hasta 60. Entonces acá en esta perceptiva, cuando tengo una perceptiva y está tan descendida, lo que me va a pasar es que tengo que mirar. Pienso, ¿tengo un rine positivo? No. ¿Por qué no tengo un rine positivo? Porque, ojo, podría llegar a ser, si esto estuviera un poquito más arriba, o si la vía del derecho estuviese más abajo, estas dos estuvieran más abajo, quizás tendríamos un rine positivo. Pero acá lo que me está pasando es que, además de que no tengo gap, que podría llegar a estar dentro de estas, teníamos que tener hasta 15 decibeles para que no tenga gap, y esta no tiene nada de gap. No puede estar en esta condición tampoco porque no tiene nada de gap, y empiezo a pensar en estas condiciones. Antes puedo llegar a pensar, bueno, esto, mira el color azul, esta vía izquierda, puedo llegar a pensar que es un rine positivo porque no tiene nada de gap, por más que esté muy descendido, pero hay una posibilidad. Si yo le tomara los tiempos, ves que de 50, porque estoy en la frecuencia 250, tengo que tomarle los tiempos a partir de acá, 10. Escucharía 10 por vía aérea. Y escucharía la mitad por vía ósea. Pero acá lo que está pasando es que tengo una muy buena vía del otro lado de la cabeza, del oído derecho. Entonces lo que puede estar pasando es que el paciente esté las vías, es decir, ponele, yo tengo acá el oído derecho, no sé si acá tendría que estar el derecho, acá tengo el izquierdo, me parece que tendría que ser al revés, bueno, no importa. Ponele que esta es la cabeza del paciente. Entonces, el paciente va a estar escuchando de un lado y del otro, y acá tiene su cóclea, mini cóclea y mini cóclea. Entonces, cuando el paciente estaba escuchando con esta vía, que decíamos que era muy buena, y tenía una conductiva, entonces tenía un tapón de cera o algo, una otosclerosis, lo que sea que hacía que no se le muevan los huesecillos del oído medio, o tenía algo en el tímpano, o lo que sea, tenía
una conductiva, ¿no? Una conductiva, ahí. Y en el oído izquierdo lo que tiene es una perceptiva. Entonces, en la perceptiva, lo que tiene mal es esto, la cóclea, ¿no? Y el problema de este paciente es que tiene muy buena cóclea en este caso y tiene muy mala cóclea en este caso. Entonces quizás el ruido que le está llegando, ¿sí? De acá, ponele que tengo acá un grabador y le estoy pasando sonidos, el sonido que está escuchando desde acá le llega acá y están tan cerquita las cócleas, está tan cerca porque aparte tiene los huesos de la cabeza que hacen de conducción, que él está creyendo que está escuchando por este oído, pero en realidad está escuchando por ese. Entonces ahí está la palabra falso rine, porque el rine que tiene es falso. Las condiciones para que esto suceda, para que haya un falso rine, son: primero, tiene que haber un oído muy malo, ¿no? Como este. Segundo, y tiene que ser o mixta o perceptiva. Esta es una perceptiva pura. Segundo, el oído bueno tiene que tener, el oído bueno, ya nos vamos al oído bueno, que era el derecho. El oído bueno tiene que tener la vía ósea en 250, va a estar hasta 20 decibeles la vía ósea en la frecuencia 250. Y si estamos hablando de la frecuencia 500, va a tener hasta 10 decibeles, ¿sí? Y en todas está en 0 decibeles, así que es una vía ósea perfecta. Esa es la otra condición que ya la estamos cumpliendo. Y la tercera condición es que tiene que haber una diferencia interósea, ¿sí? Entre las vías óseas, entre esta vía ósea y esta vía ósea, vamos a tener una diferencia de 30 a 35 decibeles. No estamos hablando de gap ni nada, ¿eh? Estamos hablando de diferencia interósea, vía ósea, vía ósea. Esa diferencia va a ser entre 30 y 35 decibeles. ¿Y cuánto tenemos acá? 10, 20, 30, 40. Así que en este caso, en realidad ellas lo que piden es que sea un poco más, pero bueno, está bien, a 35 decibeles. Y lo que dice otra condición es que incluso cuando la vía ósea ya no percibe nada, ¿sí? Es decir, si yo este ejemplo lo tuviera por acá, yo tendría esta acá, y la vía ósea la tendría acá y dice no percibe, ¿sí? Porque es una perceptiva, pero como llega hasta acá el audiómetro, no lo puedo unir acá. Acuérdate que los tiempos en la frecuencia 250, la vía aérea es hasta acá, hasta 45. Entonces, imagínate que tengo una perceptiva súper descendida, ¿no? Los tiempos de la vía ósea ya no perciben nada, están sin percibir. Así todo puedo tener un falso rine negativo, o sea, no importa si no percibe por vía ósea el oído izquierdo, porque en realidad es un falso rine, no está percibiendo en realidad nada, ¿sí? Entonces, por más que yo diga no, pero esto es un no percibe. No, tengo que chequear. Para ver un falso rine, lo que tengo que chequear siempre es el oído contralateral. Y si el oído contralateral es muy bueno, seguramente estoy en presencia de un falso rine negativo. Y la quinta condición es que si de repente me encuentro con que yo veo esto y digo, a ver, ¿qué es esto? Y es una hipoacusia perceptiva, no tengo gap, puedo estar pensando primero en los tiempos para decir que es un rine positivo, ¿sí? Pero cuando empiezo a decir, bueno, pero de acá estaría escuchando re poquito y por vía ósea estaría escuchando 0 o 2 o 3, ahí es donde tengo que evaluar si es un rine positivo acortado, porque tiene los tiempos muy cortos, o si en realidad pienso en la diferencia interósea y me estoy encontrando con que hay mucha diferencia interósea, entonces ahí voy a decir que es un falso rine negativo, porque todas las condiciones se dan para un falso rine negativo. Entonces, oído izquierdo, frecuencia 250, digo que tengo un falso rine negativo.
Y ahora vamos a ver que puede ser un falso rine negativo nada más o un falso rine negativo absoluto acortado. Entonces, me paro en la frecuencia en 50. Voy hacia arriba y digo, esta persona está escuchando de mentirita por vía aérea. Supuestamente él cree que está escuchando, pero quizás no es que esté escuchando, sino que se le están, el oído contralateral le está pasando sonido. Entonces él cree, cuando yo le hago la prueba acumétrica, él cree estar escuchando y va a creer estar escuchando 10 segundos, ¿sí? Más o menos, por vía aérea, porque de 50 hasta acá tengo 10. Quizás incluso podríamos poner menos, pero bueno, pongamos que son 10 por vía ósea, perdón, porque por vía aérea ya no va a escuchar nada. Todo lo que va a escuchar en la cabeza, más que nada, va a ser por la vía ósea, por esta, o sea, él va a pensar que está escuchando y es el retumbe en realidad del sonido que le viene de la otra oreja. Entonces acá vamos a decir que vía aérea y vía ósea, empiezo diciendo que por vía ósea tiene más o menos, por vía ósea tiene 10 segundos, o sea 50 hasta acá tengo 10 segundos. Vía ósea 10, vía ósea 10 y vía aérea es la mitad. Así que por vía aérea directamente voy a decir que escucha 5 segundos. Escucha 5 segundos. Y en la que le sigue, bueno, entonces cuando miro acá, digo que los tiempos de esto los tengo acortados. Es un falso rine negativo acortado. ¿Por qué? Porque tengo tiempos muy cortos. No son los tiempos normales que debería tener en la frecuencia 250, claramente. 5 y 10. Y acá vamos a decir de nuevo que tengo en el Levis Wiener Frederici es ósea, va a ser mayor que el trago, y el Wien no se va a hacer porque la conducción ósea absoluta y la conducción ósea relativa no las voy a poder hacer porque es un falso rine. En realidad no está escuchando, ni absolutamente ni nada. Está escuchando de mentira por el oído contralateral. Así que al Wien no lo voy a hacer y voy a anotar. Wien no se realiza por falso rine negativo. Lo mismo me va a pasar en esta. Entonces, en esta vuelvo a mirar, tengo exactamente la misma situación, entonces digo que tengo un falso rine negativo. En este caso, como es la frecuencia 500, y decíamos que en la frecuencia 500 por vía aérea escucha hasta 40 segundos y por vía ósea hasta 20 segundos, y yo la vía aérea la tengo